Le damos las gracias a Marina por su presentación. Efectivamente, yo creo que ella da cuenta, así como otras presentaciones, también de las paradojas que nos plantea la globalización, y por lo mismo vamos a ofrecer entonces la palabra a Adriana y a Diana para que comenten la presentación de Marina. En primer lugar, le ofrezco la palabra a Adriana. Qué difícil seguir esa ponencia, tanto por la personalidad de Marina, que es mucho más simpática que la mía, y por la disciplina también. Ahora me toca hablar de economía, que no es tan entretenido. Pero yo voy a hablar un poco acerca de lo que yo he leído, el tema que manejo, que es la economía, y hablar un poco acerca de los impactos económicos de la globalización, en lo que refiere al avance económico de las mujeres. Tal como comentó Marina, los estudios que se han hecho sobre la globalización y el impacto que tiene sobre la mujer, primero que nada que son estudios nuevos. Hasta el año 95 no existían estadísticas que mostraran diferencias de género en cuanto al salario, y ese ha sido un gran logro de la iniciativa de Beijing y también de las metas del milenio, empezar a recopilar estadísticas que permitan ver si han avanzado, si ha avanzado el estatus económico de las mujeres. Y ahora, con la evidencia que existe, lo que se observa es que la pobreza ha disminuido en el mundo, aunque no tan rápido como quisiéramos, y se han cerrado los gaps en el acceso a la educación, las brechas entre hombres y mujeres, y lentamente hay más mujeres en puestos públicos. Y bueno, el gran cambio, creo yo, que se ha dado en el mundo económico es el avance en la participación laboral de la mujer, la cual inició desde los años 50 debido a la guerra, Segunda Guerra Mundial, y ha continuado. Es un proceso que no se detuvo después de la guerra, por suerte para nosotras. Los desafíos económicos que existen tienen que ver más bien con la calidad del empleo. La calidad del empleo al cual tienen acceso las mujeres es inferior, justamente porque no se ha dado las condiciones laborales para que la mujer, que continúa principalmente compartiendo el rol productivo y reproductivo, cada vez más las mujeres están accediendo a trabajo informal, el cual le permite tener un doble rol. Un rol productivo, aunque menos remunerado que los hombres, pero le permite también tener la flexibilidad para hacerse cargo de su vida familiar. Y ese trabajo no es tan remunerado, y es el gran desafío pendiente que queda para poder igualar los ingresos de los hombres y las mujeres. Esto en cuanto a la situación actual. Ahora, en cuanto a los impactos de la globalización, que es el tema que quería comentar, primero que nada, a mí siempre, cuando escucho esta palabra y le digo a mis estudiantes, ¿qué significa globalización? Significa muchas cosas. Podemos hablar de reducir las barreras arancelarias, podemos hablar de reducir barreras financieras, etc. Entonces, primero voy a hablar acerca de lo primero, la parte económica. ¿Qué muestran los estudios sobre la globalización, sobre la nueva integración económica que hay en los países? Efectivamente, hay análisis que muestran que debido a la globalización han habido destrucción de algunos tipos de empleo, y han habido países donde las maquiladoras, países como en México, han favorecido el empleo de los hombres versus las mujeres. Pero también han habido estudios que muestran que la globalización ha creado empleos para mujeres. Hace varios años presencié una ponencia sobre un estudio que se hizo acá en Chile, viendo que en Chile su proceso de apertura había creado buenos empleos para mujeres, porque los sectores que se habían beneficiado con la apertura económica habían sido sectores donde las mujeres tenían acceso. Entonces, como bien dijo Marina, la respuesta no es clara, y ahí quizás, como por mi sesgo académico, yo creo que faltan más estudios de calidad
que nos permitan de verdad poder llegar a una conclusión sobre cuál es el impacto de la globalización sobre el empleo de las mujeres. A mí no me queda tan claro de que la globalización ha llegado a destruir empleos. Yo creo que la historia es muy heterogénea en distintas partes del mundo y yo creo que hay más ganadoras que perdedoras, pero creo que falta con rigor poder decirlo con más análisis, ahora que los datos están disponibles, ahora que podemos acceder a datos microeconómicos, a muchas encuestas en muchos países para muchos años. Estamos en las condiciones de poder responder la pregunta. Yo creo que esa es una ventaja que no podemos desaprovechar. En cuanto a el impacto de la globalización sobre la desigualdad económica, que yo creo que se ha hablado mucho en este Congreso, yo siempre me pregunto si la desigualdad económica, o sea, hay algunos estudios que están empezando a sugerir de que la globalización está aumentando la desigualdad económica, aunque no es mi área de expertise, pero al mismo tiempo se ve que se ha reducido la pobreza. Entonces la pregunta que siempre me hago ¿es mala la desigualdad económica? ¿Es malo que estén aumentando los ingresos de todas las personas en el mundo y se esté reduciendo la pobreza y que esté aumentando la desigualdad? En mi opinión, no necesariamente. Si los ingresos de los países ricos están aumentando y los ingresos de los países pobres están aumentando, aunque quizás los ricos están aumentando más rápidamente, lo que yo saco de eso es que se está reduciendo la pobreza, que los países pobres estamos creciendo, estamos mejorando. Entonces, no necesariamente es mala la desigualdad económica per se. Sí creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué los países pobres no están creciendo tan rápido? ¿Por qué se están abriendo las brechas del ingreso entre hombres y mujeres? ¿Qué es lo que hay que hacer para que los que se están quedando atrás corran a la misma velocidad que los que están avanzando? La respuesta para mí en lo personal no es cerrar el proceso de globalización, sino que ver cuáles son los elementos que quizás los hombres están sabiendo aprovechar y que nosotras como mujeres también tenemos que aprender a saber aprovechar. Y para mí la respuesta siempre va a la educación, no solamente al acceso, sino que a los tipos de profesiones a los cuales como mujeres podemos acceder. Y después en este sentido me voy a poner a hablar acerca del lado más blando de la globalización, no la parte menos económica. En fin, yo creo que los efectos de la globalización, los efectos económicos sobre las mujeres, no son tan claros y más bien yo diría que ahí por lo menos hay señales de que hay mejorías y si bien es cierto podríamos estar mejor y haber aprovechado mejor las condiciones de crecimiento económico que se dio por lo menos en los 90 en el mundo. Pero también para mí la globalización, pasando a un tema que no es tan económico, pero que está ligado a los procesos económicos, es una apertura cultural y mental. Y lo puedo decir por experiencia propia, habiendo crecido en 2 países y habiendo estudiado en Estados Unidos. Para mí la globalización es un fenómeno que, si bien es cierto, tiene que ver con firmas de tratados de libre comercio, etcétera, también es integración cultural, como estaba mencionando Carlos, la pérdida de identidades en el mundo, el sentirse parte de algo más grande que un país, que una ciudad. Y yo creo que esto es tremendamente bueno para las mujeres, especialmente para las mujeres en América Latina. Yo tengo la suerte histórica, por un fenómeno sobre el cual yo no tuve ningún control, de que mi familia se fue a vivir a Estados Unidos y hay una gran crítica de parte de mis amistades no norteamericanas que dicen que los norteamericanos son un poco fantasiosos, Walt Disney, etcétera, pero hace poco tuve la suerte de estar en una conferencia en Europa conversando con francesas, con europeas, y eso tiene algo positivo que es el constructo mental de que todo es posible. Y crecer de niña escuchando desde los 10 años de mis profesores y profesoras, hombres y mujeres, que yo podía hacer cualquier cosa, que no importaba que yo fuera mujer.
Eso, yo no conozco otra realidad, entonces haber logrado lo que he logrado para mí es natural. Pero yo comparto con amigas que han crecido en América Latina, que no tuvieron esa experiencia, y ahí uno ve que todavía hay luchas culturales, de generaciones también. Somos una generación de mujeres que en comparación con nuestras madres han habido cambios bien drásticos. Entonces todavía tenemos una lucha interna también con lo que dijo tu mamá, lo que ves hacer a personas de tu edad, en fin. Pero la globalización, en este otro aspecto de acceso a información, de pérdida de identidades, integración cultural, creo que las mujeres en América Latina necesitamos ese contacto para conocer otras realidades y ver que sí podemos superar esta herencia de la que tú hablabas y conocer otra, porque si nos cerramos, solamente vamos a quedarnos viendo la realidad histórica y la herencia que recibimos. Yo creo que para poder empezar a pensar como tanto hombres como mujeres, como ciudadanos del primer mundo, tenemos que tener contacto con el primer mundo. Y voy a concluir para cederle la palabra a Adriana. Sobre tu último punto, sobre que ahora nos toca cambiar a los hombres. Dios me regaló 2 hijos hombres, y yo digo que seguir trabajando para mí es el mejor regalo que les puedo dar, porque por lo menos voy a poder contribuir a cambiar a 2 futuros hombres en el mundo, y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Bueno, y en lo que se puede a los papás, a los maridos, etcétera. Pero muchas gracias por haberme invitado, Alfonso, y muchas gracias, Marina, por tu presentación. Bien, ahora sí es el turno de Adriana Valdés. Muchísimas gracias en primer lugar por invitarme. También muchísimas gracias a Marina por lo que ha dicho, a Diana. Ha sido un placer escucharla. También por darme el texto entero de la ponencia, que es lo que yo voy a comentar aquí. Me pareció que lo que ella hizo fue tan bien organizado, tan informativo, tan completo, que yo por cierto, voy a tomar solo algunos aspectos, algunos con los que yo tengo más vínculo por haber trabajado sobre todo en relación con artes y letras. Y por lo tanto, mi trabajo, mi comentario va a tener que ver con lo imaginario, pero lo imaginario en relación también con la política, si uno entiende esa palabra en su sentido más amplio y más generoso. Alguien dijo, bueno, si la política no es imaginación, no es nada. Y yo creo que tiene que ser la imaginación, porque si no, se transforma en una rutina previsible y un poco vergonzosa del juego de intereses preestablecidos. Me parece que es tarea de la política captar la existencia de nuevos sujetos sociales, de los cuales las mujeres que tienen el voto hace poco tiempo son un ejemplo fundamental. Ir creando espacios para las formas en que ellas van pensando su propio ser, su propio trabajo, vayan siendo integrados a estos circuitos mentales de los que tú hablabas, de los que estamos tan conscientes de quedar excluidas. Me impactó mucho eso que dijiste, hablar sin que se oiga. Y no por mala voluntad, Entonces, esta dimensión de la política como imaginación va justamente a la posibilidad de cambiar un poco, ampliar un poco, desenmarcar un poco la forma de pensar la participación de las mujeres en la vida ciudadana. Me interesa, por supuesto, hacer sobre todo una relación entre los cambios que Marina Subirats ha expuesto aquí y los cambios culturales. Lo que me interesa es una exploración de la distancia que media entre los derechos que se reconocen explícitamente y la igualdad real.
porque como bien decía Brodel, los cambios culturales son mucho más lentos que los cambios políticos y que los cambios económicos. Las transformaciones culturales se producen en la historia, decía, particularmente lenta de las civilizaciones, en sus profundidades abismales. En el desfase entre los cambios económicos y políticos por un lado y los culturales por el otro, se encuentra el espacio del que quisiera hablar, como si remitiéndose a ese espacio pudiéramos alcanzar algunas claves. En primer lugar, hay que considerar algo fundamental, principal, ¿no? Es decir, los derechos políticos y el acceso al trabajo de las mujeres, que son evidentemente lo más importante, en cierto sentido por los datos que hemos estado conociendo, son ya en cierto modo logros, ¿no? Y la globalización, por otra parte, influye mucho en que ciertas actitudes seculares se transformen en el mundo actual en impresentables. Y eso, por ejemplo, la exclusión de las mujeres siendo impresentable en el mundo globalizado, promueve entonces toda la posibilidad de su participación. Pero el balance que hace Marina de la globalización en lo que atañe a las mujeres en el contexto mundial termina por dibujar una situación que es compleja y en un aspecto al menos más bien desoladora, que hace desear la posibilidad de pensar políticamente en términos de renovación de un discurso, el de las propias mujeres, que se siente como gastado, de una retórica que pienso se encarna en lo que ella nos ha contado respecto de los debates recientes de las Naciones Unidas, una retórica que, para quienes están realmente en los hechos y en la política contingente, resulta a veces no solo poco útil, sino que francamente contraproducente. Me parece a mí que tal vez si pensamos en nuestra realidad en Chile, se está hablando menos de lo que hacen las mujeres y se está haciendo más. En esto quisiera dar un ejemplo, no sé si todo el mundo será de mi opinión, a lo mejor no, pero de eso se trata de discutir. Yo creo que los hechos tienen más fuerza de las palabras y son los hechos los que terminamos por admirar cuando se trata de mujeres. Yo estoy pensando concretamente en este momento en la ministra de Salud de Chile y a través de ella en la presidenta, en sus políticas de salud que son decididamente pro mujer. Ellas han entendido muy claramente que la autorregulación de la fecundidad por parte de las mujeres es un elemento clave para la autonomía. Y no solo eso, sino que también clave para el bienestar futuro de los niños que ellas traigan al mundo y por lo tanto de las familias. Sus medidas se han hecho cargo de que las mujeres están hoy en una situación muy sorprendente históricamente hablando y que contradice la experiencia y la enseñanza de siglos que tienen en Chile una expresión realmente muy fuerte. Ellas se han hecho cargo de eso, se han hecho cargo del cambio histórico producido no solo por un deseo, sino, como hemos oído, por un cambio en las realidades económicas, sociales y políticas que hoy viven las mujeres. El dominio secular de la fuerza bruta va desapareciendo en relación con el trabajo y en eso ha cooperado muchísimo la globalización por el tipo de trabajo que ha exigido. También ha ido desapareciendo, gracias a la ciencia y la tecnología, el destino biológico que condenaba a las mujeres a parir y a criar, no solo sin intervención de su libre voluntad, sino además sin intervención de su propia razón, capaz de planificar y optimizar su existencia. Es un cambio sorprendente, no cabe duda, más aún si va apoyado por convenciones y tratados que señalan, con todos los bemoles que Marina ha señalado muy bien, que existe un consenso internacional sobre los derechos de la mujer a la ciudadanía plena y a la igualdad. Vuelvo a señalar lo sorprendente de esto. Ustedes recuerdan que en la llamada cuna de la democracia en Atenas, las mujeres, por cierto, no eran ciudadanas, como no lo eran los esclavos.
En Francia, como en Chile, el derecho a voto de las mujeres tiene alrededor de 60 años. Muchas veces uno no puede acceder con el pensamiento y la palabra. Hay otra cosa que se está moviendo ahí y nosotros realmente a veces al enunciarla la minimizamos. No son lineales tampoco los cambios culturales, los estamos viendo que se producen de lo que tú llamabas en un momento frenazos, ¿no? Los avances que se consiguen hasta un momento, como sucedió hasta 1995 en los temas de la mujer, muestran claramente que estos cambios no son lineales. La alianza que se describe en la ponencia entre la posición conservadora del Vaticano y los países islámicos en los debates de las Naciones Unidas, a la que se refiere Marina Subirats, interesa sobremanera a mi ver. Se alían dos enemigos acérrimos, lo que pone de relieve no lo que cada uno piensa sobre las mujeres hoy, sino algo que tienen profundamente en común, a pesar de las diferencias de sus ideas. El Vaticano y el Islam saben lo que es ser mujer. De una vez y para siempre lo saben. Y el apoyo de esa verdad, de ese saber, lo constituye una verdad revelada que se ubica fuera de la historia. Su convicción de poder ha sido su poder de convicción ha sido notable. Se apoyan en culturas milenarias, en prácticas no cuestionadas, en experiencias próximas para los creyentes y además en su poder económico y político. Frente a eso, creo que estamos en cierta desventaja política quienes pensamos que no sabemos lo que es ser mujer hoy, que es algo que se está haciendo, que se hace camino al andar, para citar a Machado, que frente a cambios tan notables en las condiciones seculares de la existencia de las mujeres, van surgiendo e irán surgiendo nuevos sujetos sociales, nuevas formas de imaginarse el ser mujer, insólitas hasta este momento. Y esto, pienso, es un gran desafío para la imaginación política. Señalo el desgaste de una retórica reactiva y reivindicativa en el tema de la mujer, de una retórica anti-hombre. Tuvo su momento de necesidad. Sin ella, las hijas de la generación feminista de los 70 no serían posibles y tampoco los logros que la ponencia enumeraba. Pero esa primera forma de entender el cambio en las mujeres, la retórica de lo anti, carece hoy de poder movilizador y eso es un hecho. Encontró un nicho, pero este se fue transformando en un gueto, en un reducto, en el sentido de algo reducido y que se defiende, hasta en una subcultura autorreferente y autoprotectora. La ponencia que comento lo deja en evidencia, sobre todo al hablar de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales. Es famosa la frase «On ne naît pas femme, on le devient». No se nace mujer, se llega a ser mujer. Fue revolucionaria hace más de 50 años cuando de Beauvoir la escribió. Significaba entonces que no hay una esencia de la mujer, sino un conjunto de condicionamientos sociales que iban configurando a las mujeres de los años 50 en Europa, los que estaban férrea y muchas veces inconscientemente incorporados a la educación y a la vida social, a las expectativas y a las costumbres. Lo que no se ve, lo que no se discute. El último en darse cuenta de la existencia del agua es sin duda el pez, decía alguien. Hoy al leerla se ve que devenir mujer tiene sentidos distintos en diferentes realidades nacionales y contextos culturales y sobre todo en distintos tiempos. Hablamos en plural de las mujeres como hablamos en plural de las familias para señalar que no hay un solo modelo esencial, que las relaciones entre hombres y mujeres no son verdad revelada, que se desarrollan a lo largo de la historia y cambian con ella. Volviendo al desgaste de la retórica en el tema de las mujeres, frente a la coherencia de los fundamentalismos, la posición historicista, la creencia en el devenir, no ha logrado una nueva retórica suficientemente movilizadora, al menos en el discurso. Por eso hablaba de los hechos y no del discurso antes. Y esto quisiera señalar en el discurso porque en los hechos es cosa distinta.
No sé si ustedes recuerdan el resonante no que recibió el Papa Juan Pablo II de los jóvenes en el Estadio Nacional de Chile cuando trató de hacerlos renunciar a la violencia, al odio, etcétera, etcétera. Todo sí, sí, y luego al sexo fuera del matrimonio, no, dijeron todos. Eso lo estábamos viendo en vivo por televisión y eso fue un hecho absolutamente increíble, ¿no? Porque además habían estado adormecidos por la retórica papal antes, salieron de él. Hoy hasta los partidos más tradicionalistas han tomado distancias de los recursos judiciales que se han interpuesto aquí contra la anticoncepción de emergencia. Y la presidenta ha transferido en una movida digna de un torero la responsabilidad a los alcaldes. ¿Dejarán a las personas tomar sus propias decisiones o aceptarán la responsabilidad política de decidir por ellas? Ahí se verá en año de elecciones y ahí la retórica choca. Digamos, la retórica conservadora también empieza a chocar con su propia práctica. Quisiera terminar pensando en qué discurso se ha desgastado, en cómo es el discurso de lo anti y qué podría oponérsele en el campo no ya de las movidas políticas, sino de la política como imaginación, como una ampliación de los marcos del pensamiento y del campo de juego de las ideas. Yo creo que tiene mucha razón Marina Subirats cuando habla de un mundo androcéntrico en que las mujeres llegan a posiciones de poder al costo de adoptar las formas de un poder que niega una parte de lo que ellas son. Lo refiere a la situación actual, la del capitalismo. Yo creo que se puede ir también bastante más atrás, a la idea de que en la escala de lo humano, entendido como libertad, entendido como trascendencia, se ubica en una posición mucho más alta, arriesgar y dar la propia vida que reproducirla o conservarla. Y curiosamente, muy atávicamente se piensa que el reproducir la vida y conservarla es algo inferior porque lo compartimos con los animales y el hombre ha tratado a lo largo de toda la historia de la filosofía de separarse del hecho de que es un animal, ¿no? Lo androcéntrico, como bien señala ella también, cree más valiosa la guerra o la competitividad, que es la forma de guerra de nuestros tiempos, que es la vida natural, que secularmente se ha tomado como un dato y que solo la historia reciente nos está haciendo ver como un recurso problemático y escaso. Estoy de acuerdo con ella en que ese no es un problema solo de mujeres. Pienso también que pensar mejor en las mujeres es clave, no solo para entender ese problema, sino también para ir formando un discurso sobre las mujeres que se despegue de lo anti, que se separe de los reductos y se incorpore con una fuerza y un aporte particular a la discusión de todos los temas sociales que hoy nos interesan. Voy a terminar aquí por el tiempo. Me gustaría tal vez en las preguntas decir otras cosas. Muchas gracias.